Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este canal Hora Libre. Mi nombre es Lucas Rodríguez y en esta ocasión, muy especial, me voy a dedicar a dos cosas principales. Una es la presentación de este libro que acabo de publicar, La Vaca Atada, pero antes de dedicarnos a este libro, que es un libro de ilustraciones, entre otras cosas, me gustaría hacer un recorrido por los distintos libros y los distintos estilos por los que he pasado yo para llegar a hacer este trabajo. Como ustedes saben, el dibujo es un campo muy amplio que abarca desde un diseño para una taza para tomar un café, un cartel del tránsito, un dibujo que puede estar en una publicidad para hacer las compras en el supermercado, hasta grandes obras que pueden adornar y acompañar un templo o un lugar sagrado, textos de miles de años. Los dibujos también se utilizan como elemento pedagógico, que creo que es lo que este libro intenta hacer, al menos creo en el sentido de sostengo, no de que me parece. Pero vamos a ir viendo, aquí me traje algún par de libros para ir comentándolos, porque entre los tipos de dibujos que podemos encontrar, primero que nada, todos hemos dibujado antes que escrito. Es el primer lenguaje que aprendemos a usar. Entonces, al menos plasmado en algo. Obviamente uno gesticula, mueve las manos, hace ruidos con la boca, pero el primer lenguaje, la primera forma de plasmación que hacemos sobre un papel o sobre una superficie es el dibujo. Entonces, yo quisiera que estuviera bien claro a la hora de tomar este libro, al menos como recomendación para poder entenderlo, las diferentes formas de dibujos que encontramos. Acá me traje, por ejemplo, el libro de Julio Verne, La Esfinge de los Hielos. ¿Por qué me traje esta edición? Que es una novela. Porque es un libro que está editado con ilustraciones. Entonces, como podemos ver acá, después yo las voy a editar para que se vean más grandes, pero van a ver que son ilustraciones que acompañan al texto. Cuando el dibujo, vamos a decirlo así, acompaña la ilustración para que uno pueda visualizar de alguna manera lo que se está leyendo, desde la forma de un uniforme, las características de un personaje, si es alto, si es bajo, si es grandote, la forma de la nariz. Todos tenemos una vívida imagen de Sherlock Holmes o del Quijote, por ejemplo, porque lo hemos visto dibujado, aunque el texto original no tenga dibujos. Entonces una ilustración lo que hace es eso, es acompañar el texto y representar lo que uno por ahí, si tiene poca imaginación, no puede hacer. Aunque eso sería raro. En realidad, el dibujo, la ilustración de este tipo nos ahorra, no digo que sea bueno, pero nos ahorra la necesidad de imaginar lo que estamos leyendo. Así que esta es una de las ediciones más hermosas que podemos encontrar de Julio Verne, de sus obras. Y están no solamente hechas de una manera excepcional, son todos dibujos en blanco y negro, pero con un detalle excepcional. Vamos a pasar ahora a la idea de caricatura, que no es lo mismo que una ilustración. Una caricatura es lo que podemos encontrar en este libro, humor registrado, nuestro homenaje a Andrés Cassioli, que para mí es uno de los mejores, no solamente ilustradores, sino caricaturistas de la Argentina. ¿Cuál es la característica de una caricatura? Que va a exagerar de una manera
u otra algún rasgo que la persona que está siendo caricaturizada tiene. No solamente algún rasgo físico, como una cuestión casi burlesca, sino que uno acompaña. Por ejemplo, en la tapa tenemos a los personajes de la dictadura y demás, pero lo va a acompañar con imágenes que no necesariamente sea real. Es decir, a ver, vamos a buscar algún ejemplo. Por ejemplo, como no lo encontré, vamos a pensarlo. A Elías se le decía que era lento, entonces se le nombraba como la tortuga. Entonces, si yo dibujo a Elías como una tortuga, no quiere decir que él tenga el físico de una tortuga, pero una imagen popular que la gente tiene de ese personaje a su figura física. O si, por ejemplo, tomamos algún personaje de la dictadura y su afán por la represión, bueno, podemos unir eso a la figura de una prensa o de algún elemento contundente. Entonces dibujamos a un personaje como Videla, Galtieri o alguno de todos estos sátrapas con una imagen que una estos otros elementos que mencionábamos, ¿no? Elementos contundentes, violentos, agresivos, una picana. Entonces la caricatura es eso, necesariamente dibuja un personaje, su rostro, salvo que querramos de alguna manera quitarle el rostro, pero sería muy difícil, porque lo característico de valga la redundancia, de una caricatura es los ojos y la boca. La forma en la que uno caricaturiza principalmente es dibujando bien los ojos y la boca. Algunas veces con más éxito que con otras, depende de la habilidad del dibujante, y esto que digo es por otro libro que vamos a mostrar después. Para mí entender, Cassioli es uno de los mejores a la hora de tomar la esencia de una persona y poder trasladarla al papel. No solamente de eso trata, obviamente, ya que recordamos, para quien no conozca esta obra, por ahí los más jóvenes, Humor Registrado fue una revista. Este es el libro que recopila algunos de los textos que aparecieron en la revista, algunas de las imágenes. Comprende también historietas, textos. Escribía Dolina, por ejemplo, en este número, en esta revista. Muchos humoristas gráficos y demás. Pero caricatura, Andrés Cassioli, busquen las imágenes en internet o compren los libros o vean si en alguna biblioteca todavía o en una hemeroteca, mejor dicho, se encuentran las revistas de la época y van a entender a uno de los mejores caricaturistas del país. Distinto es a la caricatura un retrato. Por ejemplo, acá, esta es Vida de don Juan Manuel de Rosas, el libro de Manuel Gálvez. Y lo que encontramos es, por ejemplo, este tipo de ilustraciones, en este caso un retrato, ¿verdad? Retrato de San Martín. ¿Qué es lo que hace el retrato? Hace algo similar a la caricatura, solamente que sin deformar nada, sin exagerar ningún rasgo, sin agregarle estos condimentos que decíamos de algún elemento o alguna característica que haga referencia a sus apodos. No, el retrato es una foto dibujada, básicamente. No solamente porque en estas épocas no había cámara de fotos, sino porque tiene un arte, el hecho de retratar a alguien, muy característico, que una fotografía no logra de la misma manera. Hay un arte para hacer un retrato de una persona, pero es distinto, la técnica es distinta. Entonces tenemos hasta ahora entre los tipos de dibujo: ilustración, caricatura, retrato. Vamos al humor gráfico. El humor gráfico, que lo podemos confundir, o la gente que por ahí no está en el tema confunde, el humor gráfico con la tira cómica, con la historieta.
Son cosas distintas, porque el humor gráfico en general es una viñeta, un recuadro. Y en ese recuadro sucede toda la situación, sucede el chiste, digámoslo así, que puede ser sin texto, o sea, sin diálogos, y con diálogos. El humor gráfico mudo y el humor gráfico que tenga algún tipo de diálogo. Aquí me traje este libro, que cuando yo era niño o chico, era uno de los principales, podemos decir así, que aparecía del humor gráfico en los diarios. Esto también es otra característica que en esta época se pierde un poco. En el humor gráfico antes, ¿dónde aparecía? Aparecía en una revista, aparecía en un diario, en un periódico. ¿Qué es lo que significaba? Que supongamos que yo hoy estoy en miércoles, ¿no? En realidad yo esto lo estoy grabando un lunes, pero supongamos que estuviera un miércoles, un jueves, y sucede algo que por ahí no es tan trascendente ni importante, pero es cómico o es factible de poder ser convertido en un chiste. Por ejemplo, el furcio de Alberto Fernández con Garganta Profunda, Garganta Poderosa, o cuando a Macri se le cayó la bandera en la cabeza, el mástil de la bandera se le cayó en la cabeza, o cuando alguien dice algo como por ejemplo Barrio Nuevo dijo hay que dejar de robar por 2 años. A ver, históricamente no van a ser hechos significativos, no va a cambiar la historia, pero son situaciones que para el que está esperando que se confundan para caricaturizarlos, ayudan. Ahora, si yo estoy un miércoles, un jueves, un lunes, y yo como humorista gráfico publicaba, en la época que estamos hablando de esto, el domingo, mi chiste, ¿se imaginan que pasaban 5, 6 días, 4 días, hasta que apareciera el chiste de algo que pasó hace muchos días? Entonces, en la época en la que obviamente no existía ni internet ni redes sociales, uno tenía esa paciencia, manejaba esos tiempos. Sucedía hoy, uno leía el diario del domingo y encontraba un chiste y se acordaba. Con la velocidad de las redes sociales, obviamente eso se ha perdido mucho porque es realmente casi segundo a segundo, minuto a minuto, lo que uno puede ir viendo en materia de chistes en relación con lo que pasa en el día. Entonces se imaginan que si yo saco un dibujo, una ilustración, un dibujo de humor gráfico, 4 o 5 días después, bueno, ya quedó viejo, porque en realidad todo lo que se puede haber hecho en relación como chiste de algo que pasó hace 5 o 6 días, ya lo hicieron de 1000 maneras distintas. Ya nos reímos de todas las formas posibles. Entonces se volvería o se vuelve, mejor dicho, en esta época, una actividad muy fuera de tiempo, el hecho de ponerse a hacer un chiste de algo que pasó hace varios días. Razón por la cual yo creo, sostengo, desde la aparición de Internet el humor gráfico no es que ha desaparecido, pero necesariamente ha tenido que transformarse. En el caso de Nick, él no es que se transformó, él mostró la hilacha, que él es publicista, él es diseñador gráfico y si bien muchos de los dibujantes que estoy mostrando en este momento y que voy a mostrar se han dedicado a la publicidad y al marketing, por ejemplo, Kino recuerda que cuando crea Mafalda, en realidad es una idea que surge por una propuesta que le hacen a él para una publicidad de una marca de un electrodoméstico. O sea, era publicidad. Está bien, después el genio de Kino hace Mafalda, ¿no? Desbordó el mero proyecto de una publicidad. En el caso de Nick es al revés. Él solamente es publicista y diseñador gráfico que en un lapso muy corto de tiempo, que es por ejemplo este libro, que podemos decir que es uno de los mejorcitos porque todavía se reía de los políticos, no trabajaba para ellos.
al menos no como lo hace hoy. Y otra característica es que la herramienta principal de Nick en varios de los chistes que aparecen acá están hechos en computadora. Entonces tiene relación con lo que hablábamos antes. Uno puede tener más o menos habilidad y destreza a la hora de caricaturizar a una persona o a un personaje, pero la técnica que utiliza es las manos, el lápiz, la tinta, el pincel, y lo logra con mayor o menos éxito. Ahora, utilizar una computadora o literalmente ya directamente, mejor dicho, ubicar la foto de una persona y acompañarlo de otras características, como puede ser un texto o algún dibujo al lado, pero ya acá, fíjense, este libro es, creo que del 2002. 2002. Bueno, es como una especie de meme de la época, ¿no? Porque tenemos fotos y algún agregado diseñado con la computadora al lado. Entonces, yo considero que puede ser un buen diseñador, Nick, pero no está a la altura de los dibujantes que estoy mostrando en este momento, ¿verdad? Pero sí nos sirve para entender el hecho de que todos estos dibujitos son de humor gráfico. ¿Por qué? Porque en esta página está el chiste completo. No son varias viñetas, varios recuadritos. Entonces dijimos que a veces confundíamos el humor gráfico, que es lo que acabamos de mostrar, más mal que bien, con la historieta que Patoruzú, el personaje argentino, esto es una historieta, ¿verdad? No solamente por el estilo de las revistitas alargadas de esta forma. Verán que el Eternauta, por ejemplo, también era así. ¿Por qué es esto también? Porque como estas historietas se publicaban por partes en un diario, en una revista, el espacio que le daban se ve que era de esta manera, rectangular, alargado. Y entonces lo que aquí encontramos todo junto, en la época lo hubiésemos encontrado en la parte última, quizás, de un diario. El Eternauta apareció así. No me acuerdo exactamente desde dónde está dónde, pero podemos decir que cada página de este libro era una publicación en el diario y después esto se recopiló todo en un libro. En cambio, las revistitas de Patoruzú no aparecían en la época, ya en la época de mi madre leían de esta forma. Y es una historia medianamente larga, lo que podríamos asociar a un cuento en literatura, no una novela. Esto ya quedó como una novela gráfica, lo que hoy se dice novelas gráficas. En cambio, esta historieta, bueno, es una historia corta, pero que tiene una continuidad, tiene un personaje, tiene varios personajes, tiene una trama, tiene un inicio, una complicación, un final, tiene un desenlace, lo que necesariamente requiere la presencia de guionistas en compañía de los dibujantes, o el dibujante o los dibujantes. En este caso, esta versión está hecha por Héctor Oesterheld y Solano López. Oesterheld guionista, Solano López el dibujante. Entonces hablamos de la necesidad de un guionista, una historia larga y que trabajen en conjunto. Puede darse que un dibujante al mismo tiempo sea su propio guionista, pero no es el caso siempre así. Y aquí tenemos otra historieta, ya la explicamos, pero la vamos a mostrar porque es otro dibujante y escritor que a mí me ha fascinado y que me ha influido de una forma u otra. Inodoro Pereira, lo que podemos ver en esta colección que salió en su momento, creo que con un diario. Esta es edición de Planeta, pero me parece que en su momento salió con un diario. Si vemos la obra completa
del personaje de Inodoro Pereira de Fontana Rosa, vamos a ver cómo ha cambiado el diseño del personaje, ¿no? Es decir, el estilo que utiliza Fontana Rosa para dibujarlo. Todos son geniales, cada uno tiene su preferencia a la hora de ver los distintos estilos, pero es una obra genial. Aparecía hasta en determinada época en una revista y bueno, después gracias a Dios las colecciones se juntan todas en libritos y los podemos tener de esta forma. Entonces ahí dijimos, ilustración, caricatura, retrato, humor gráfico, tira cómica, historieta. Me falta la tira cómica, demostrar que es Mafalda, ¿no? Obviamente, Mafalda de Quino. Quino hacía las dos cosas, porque si tomamos, yo no tengo acá en este momento, pero si tomamos sus libros de humor gráfico, vamos a encontrar este tamaño de presentación, ¿no? Y el chiste en sí va a ser una página que casi que les diría, por una cuestión meramente personal y de gusto, que me gusta más el humor gráfico de Quino que Mafalda. Pero nadie puede negar la genialidad de esta obra, que aparecía en forma de tiritas mucho más marcado que incluso Patoruzú o el Eternauta, ¿no? Era literalmente el chiste, es una tirita, por lo tanto, de ahí viene la idea de tira cómica. Otra cosa que podemos mencionar como homenaje a nuestros artistas es que el estilo del dibujo de Patoruzú es el que los creadores de Asterix y Obelix van a utilizar para sus personajes, porque el francés creador de Asterix y Obelix era conocedor y, pienso yo, admirador de la obra del Patoruzú, y tomó ese estilo para hacer su historia, sus dibujos. Así que un homenaje a todos estos grandes artistas que nos sirven no solamente para comprendernos a nosotros y tocar ciertos aspectos propios de la época, porque no es lo mismo la época en la que se hizo Patoruzú. Estamos hablando que en una de las historietas, en una de las historias que aparece dentro del personaje, se habla del golpe a Irigoyen. Entonces eso ya nos ubica en una época distinta a Mafalda, que es fanática de los Beatles, y bueno, Nick, que estábamos hablando del 2001-2002, cuando hizo sus trabajos como humor gráfico. El Eternauta nos ubica en los años previos a la última dictadura argentina, y Cassioli plena dictadura, ¿no? Al menos el trabajo de humor registrado. Y bueno, como verán, cada dibujante y cada estilo nos marca una época, ¿no? Traje aquí como para mostrar también el hecho de que todos estos, si bien pueden ser o blanco y negro o pintados de diferentes maneras, pincel, lápiz, fibras, lápices de diferentes lápices acuarelados y demás. Después vino la computadora que nos ayudó a pintar los dibujos. No podemos confundir, si bien sea un dibujo de humor gráfico pintado con un pincel, con la pintura en sí. La pintura, acá me traje el Bosco, ¿no? Como para ilustrar de alguna manera. La pintura es otra historia, ¿no? Básicamente tiene otro lenguaje. De la misma forma va a pasar con lo que dije recién, nos va a marcar una época y en otro momento podemos hacer comparaciones de distintos pintores. Es dibujo, pero la pintura es otra historia. Ahora, me traje el libro tibetano de los muertos. ¿Por qué? Porque aparece en su tapa, ¿no?, ilustrado un mandala. Algo que en esta época se está utilizando mucho, en lo que se conoce como arteterapia.
Ya lo he dicho otras veces, para mí el arte terapia es más terapia que arte. No le quito su utilidad, pero el arte es otra cosa. No es para hacer terapia. Al menos eso sostengo yo. Pero convengamos que mandala, círculo sagrado, ¿no? Una finalidad que en otra época o en otros lugares tenía un carácter muy distinto al que hacemos, al que le hacemos utilidad hoy, ¿no? Pero es un estilo de dibujo que, si no me equivoco, en los templos lo practican dibujándolo o de alguna manera plasmándolo con elementos, con semillas, con polvitos, con cosas que ubican en un círculo. Luego el maestro viene, se lo rompe y que empiece de vuelta, ¿no? Y ahí radica la enseñanza. Pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y por último, creo, traje acá el libro de Francesco Colonna, Sueño de Polífilo. ¿Por qué traigo este libro? Porque se comenta que, así como el primer libro que les mostré era de Julio Verne, Julio Verne pertenecía a una sociedad secreta llamada de la Niebla, en la que trabajaban no solamente símbolos y toda la cuestión esotérica y hermética de la época, ¿no? La forma en que lo trabajaban en la época, sino que además se dice que él tomó ciertas cuestiones de este libro para sus historias. Y es un libro lleno de ilustraciones simbólicas. Y acá entra el tema en cuestión al hablar de símbolo, que puede estar dibujado, ya nombramos recién el mandala. Símbolo y mito son dos cuestiones que vamos a aclarar esperando que se entienda y que se predispongan con estas cuestiones a la hora de ir a la vaca atada a quien lo desee. Primero, mito. Un mito es no como lo utilizamos en esta época. ¿Qué decimos en general? Tal hecho. Eso es un mito. El libro de Felipe Piña, Los mitos de la historia argentina, ¿no? Que ahí no se sabe muy bien de qué forma lo está usando al término, pero un mito es una verdad, no una mentira o algo falso. Justamente es una verdad trascendente. Cuando dijimos que Quino tiene colecciones de Biblia, porque él dice que todas las historias humanas están plasmadas en la Biblia, está diciendo una gran verdad. Es decir, ¿es verdad lo que se cuenta en la Biblia? Es una verdad, en el sentido de, no una verdad, es una versión que puede ser, no, es una verdad en el sentido trascendente. En la vida pasa lo que pasa en la Biblia, como pasa en todos los mitos que se cuentan en las distintas tradiciones. Un mito tiene una enseñanza, una verdad innegable. Como decía Borges, el señor de la esquina, lo estoy citando muy mal, pero el señor de la esquina tiene los mismos conflictos que tenía Edipo. Es decir, no salimos de ese argumento, de esa historia. Estamos dentro de esas historias que los mitos reproducen. Después, algunos autores hacen la distinción entre mito y mitologema. No nos vamos a meter tan hondo en este momento, no es el tema de la charla, pero sí entender que un mito, cuando nos referimos a el arte hermético, el arte metafísico, nos hace referencia a una verdad, no a un cuentito de mentira, ni es una versión de los hechos, es una verdad. Esa historia contiene una verdad, como puede ser
el mito de Prometeo, como puede ser, dijimos, el mito de Edipo, como puede ser el mito de Hércules, de Aquiles y demás. Y llegamos finalmente, aunque lo deslizamos en uno de los comentarios, la idea de esta época de humor gráfico, que es el meme. El meme es muy divertido y gracioso, pero al mismo tiempo, diría Michael Corleone, es un insulto a la inteligencia. Entonces, a mí me gusta reírme, pero no me gusta que me insulten. ¿Por qué es un insulto a la inteligencia? Porque si ya con Nick veíamos la influencia de la máquina a la hora de diseñar algo que no puede hacerlo creativamente él por sus propios medios, sino que tiene que recurrir a una técnica que es cierto, una computadora y un lápiz sigue siendo técnica, pero hay un arte en el dibujo que, digámoslo, el trabajo en computadora, al menos como lo utiliza Nick y otros, por ejemplo los que hacen memes, no hay arte en ese trabajo. Es como cuando Papo le dijo a un DJ, búscate un trabajo honesto. Bueno, yo no digo que los que hagan dibujos con computadora no sean honestos, más en esta época que cada vez más los artistas encuentran la forma de con la computadora hacer arte. Pero no vamos a negar que el humor gráfico en el meme no es arte. Es como un trabajo en serie. Fíjense que la misma foto o el mismo dibujo, por ejemplo, si tomamos la imagen de un capítulo de Los Simpsons o la foto de una película y hacemos un chiste sobre ese dibujo, sobre esa imagen, ¿cómo hacemos el chiste? Agregando el diálogo arriba, un diálogo, un comentario que nos remite a esa imagen. Es como un trabajo en serie, ¿no? Es como un trabajo de fábrica, porque la misma imagen me sirve 150.000 veces para distintos comentarios, y que el chiste en definitiva no me hace reír. Por ejemplo, tomemos el caso de una imagen de Los Simpsons. No me hace reír solamente porque está bien unido ese diálogo, ese comentario con la imagen, sino porque la misma imagen me remite a la creación verdadera, que era el capítulo de Los Simpsons, la película, o la imagen, o la situación dentro de la imagen. Y como ya sabemos de qué trata esa imagen, nos hace reír que hayan unido ese diálogo con la imagen. Pero ese es el truco, y ese es el insulto a la inteligencia. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces ustedes se han cruzado con alguien, por decir, si no son ustedes, que ven un chiste de humor gráfico y no lo entienden? Me ha pasado un par de veces. Hay gente que no tiene la facilidad como para entender el lenguaje que ese dibujo plantea. De la misma forma que quizás en esta época se nos vuelve muy difícil interpretar pintura, ¿no? Pintura, arte, no la porquería abstracta de los últimos tiempos, sino el arte en sí, el arte verdadero, trascendente. No siempre nos es fácil entenderlo. Vemos que está espectacularmente dibujado, pero quizás no entendemos qué es lo que quiere decir. Bueno, muchas veces pasa también con el humor gráfico, más que nada con el humor gráfico, o alguna caricatura que haga alguna exageración que no entendemos, más si no conocemos el personaje del que se está haciendo la caricatura. Bueno, todos estos tipos de trabajos de arte requieren que la persona tenga un mínimo de conocimiento de lo que se está mostrando, y al mismo tiempo que sepa razonar, interpretar, y no que esté servido el chiste, como decimos acá en Argentina, la dejamos picando. Entonces, Alberto Fernández, con el furcio que tiene, de garganta profunda, garganta poderosa, ya la dejó picando, la dejó servida. Y si yo hago un chiste de eso,
es un insulto a la inteligencia del que vaya a ver mis trabajos. Uno lo hace cada tanto como divertimento, pero hay que reconocer cuando un trabajo realmente está intentando y logrando muchas veces plantear algo mucho más importante que un simple furcio de un político, ¿no? Así que creo que es importante distinguir todos estos niveles a la hora de acceder a libros, a cuadros, a revistas o el mismo internet que nos muestran imagen y que tenemos que poder distinguir lo que estamos viendo, ¿no? Discernir los distintos tipos de arte para poder después comentarlos, criticarlos, más allá de que nos gusten o no, como dibujo en sí. ¿Qué van a encontrarse en este libro? En La vaca atada. La vaca atada, yo en la parte de atrás, ¿no?, en el lomo, he escrito lo siguiente: el presente libro es un gran índice ilustrado, es decir, una obra de consulta para ir a buscar otras obras. Lo verán, cómo pudimos recurrir a distintos libros para hablar indirectamente de este libro. Es un gran índice ilustrado. ¿Por qué índice ilustrado? Primero ilustrado porque está lleno de dibujos, pero porque no es que ustedes van a aprender historia argentina por ver este libro, pero creo y espero que les dé ganas de investigar un poco más, ¿no?, cuando vean ciertas imágenes a las que le he unido al lado citas de autores, sean historiadores o sean personajes propios de cada época. Y luego agregué el acceso, en la contratapa, ¿verdad? El acceso a la información no es un problema de la actualidad, sino su organización. Es decir, y agrego, es el libro que me hubiese gustado tener de niño. Lo que dije hace un rato, el dibujo también puede ser una herramienta pedagógica. Es decir, en una imagen yo puedo encontrar mucha información que, además de que me sirva como herramienta mnemotécnica, que es decir, para que yo me acuerde lo que de otra forma, si lo viera en 3 o 4 páginas escritas, quizás no lo retengo de la misma manera. El dibujo ayuda a retener información, ayuda a asociar ideas. Este libro lo que busca, y espero que lo logre, yo creo que sí, es hacer un gran índice de la historia argentina, pero unido a una tradición. Es decir, el libro comienza con mitos y continúa con historia, ¿no? Por eso me interesaba la distinción entre mito, o mejor dicho, entender el concepto de mito y el concepto de símbolo, porque nuestra historia está plagada, mejor dicho, de no solamente de hechos significativos, sino de símbolos que uno puede dibujar directamente, pero que necesita conocer y comprender para ver un poquito más allá de los hechos meramente históricos. Por ejemplo, si yo dibujo, como dijimos al principio, a un personaje político, haciendo referencia a cómo se lo caricaturizaba, a un apodo que tenía, bueno, a Roca le decían el zorro, a López Rega el brujo. Bueno, uno puede jugar con eso, puede decir, bueno, ¿por qué les decían así? Bueno, y ahí indaga un poquito más, pero más allá de eso, que es como cierto nivel superficial de la cuestión, uno puede adentrarse de a poquito. Este libro es una invitación a eso, a que se adentren un poco más en la cuestión simbólica de cada época,
al hecho de que ciertas vestimentas, ciertos colores, ciertas banderas, ciertos dibujos nos están haciendo referencia a tradiciones diferentes, no solamente religiosas, católicas en el caso de Argentina, sino también masónicas y otras hierbas, vamos a decirlo así, que confluyen en la historia argentina y que si los pasamos por alto, bueno, nos perdemos cierto nivel de profundidad a la hora de entender la historia. El presente libro es un libro de ilustraciones, algunas caricaturas, muy pocas historietas y escasísimos cuadros de humor gráfico. 12.000 años de historia y de imágenes. Imagínense. 12.000 años de historia, Argentina y más allá. Que espero que... iba a leer un fragmento. Que espero sirvan para que se adentren en la historia, en la mitología y en la tradición de nuestro país. Es importante conocer la historia de nuestro país, pero la historia profunda, la verdadera raíz de nuestros orígenes y de nuestras tradiciones. No tradiciones, acá vamos a aclarar también, así como mitos, no tradiciones en el sentido folclórico de vestirse de gaucho y revolear una voladora, sino tradición en el sentido de un argentino tiene que conocer la historia del Imperio Español, tiene que conocer Roma, tiene que conocer a los griegos, tiene que conocer las religiones que han influido para que todo eso nos convierta en lo que somos hoy interiormente, ¿verdad? Y no solamente en cuestiones que nos recuerda el almanaque. Bueno, en tal época fue tal guerra, en tal época fue tal conflicto, en tal época surgió tal movimiento político y demás. Todo eso está muy bien, conocerlo, pero si yo conozco el trasfondo metafísico de esas cuestiones, bueno, la historia va a ser otra. La historia personal, la historia colectiva, si conociéramos ese trasfondo, sería distinta. Y un agregado más, ya para ir terminando, es que este libro está hecho a mano. Está manufacturado, mejor dicho, porque obviamente las páginas están impresas a máquina, los dibujos son a mano, pero este libro está impreso a máquina, pero está encuadernado a mano, ¿sí? Es un trabajo que hago acá en casa, que me gusta hacer y que no sé si suma o resta, pero a la hora de que ustedes lo tengan en sus manos se van a dar cuenta que tiene los detalles propios de un trabajo artesanal, ¿sí? No es algo serial. Y sumado a esto, me gustaría leer una de las últimas páginas de este libro. Retoma, déjenme que lo busque. Uno de los cantos del libro de Ezra Pound, Los Cantos o Los Cantares. Ezra Pound fue un poeta que en la época de la Segunda Guerra Mundial fue muy influyente y bueno, pueden buscar su historia si les interesa. Y en el canto número 45 dice así: con la usura no tiene el hombre hogar de buena piedra. Cada bloque pulido de correcto calce, para quizás cubrir la faz con diseños, con la usura no tiene el hombre un paraíso pintado en los muros de la iglesia, arpes et luz, o donde reciba mensajes la Virgen y el halo se proyecte de la incisión. Con la usura ningún Gonzaga conoce sus herederos y concubinas. Ninguna pintura es hecha para perdurar o admirarse, sino para vender y vender ya.
Con la usura, pecado contra natura, es tu pan poco más que un trapo viejo. Es tu pan seco como papel, sin trigo de montaña ni harina enriquecida. Con la usura la línea se ensancha, con la usura no hay límites, y ningún hombre puede hallar sitio para su hogar. El picapedrero es privado de su piedra, el tejedor es privado de su telar. Con la usura la lana no llega al mercado. La oveja no tiene ganancias con la usura es una agonía. Embota la aguja en la mano de la criada y detiene el arte de la hilandera Pietro Lombardo. No vino por la usura, Ducio no vino por la usura, ni Pietro de la Francesca o Swan Bellini por la usura, ni la calumnia fue pintada. No surgió por la usura Angélico ni Ambrogio Praedis, tampoco la iglesia de piedra sillar firmada Adamo me fecit. No es por la usura San Trófimo, no es por la usura San Hilaire. La usura oxida el cincel, oxida artesanía y artesano, roe el hilo en el telar. Nadie aprende a trazar oro en su diseño. El azur tiene llagas por la usura, el carmesí no se borda, la esmeralda no encuentra su memling. La usura mata al niño en el vientre, detiene el coqueteo del joven, ha traído la parálisis al lecho, yaciendo entre el novio y su amada contra naturam. Han traído putas al Eleusis, los cuerpos son entregados al banquete a pedido de la usura. Ezra Pound, Cantares, canto 45. Así que este ha sido, no solamente esta ha sido la presentación del libro La Vaca Atada, que ya pueden pedir si lo desean. Vamos a dejar el link abajo para que lo puedan conseguir, puedan comunicarse conmigo y obtenerlo. Sino también ha sido un homenaje a nuestros artistas argentinos, un homenaje al arte, al oficio, y un grito contra la modernidad. El arte, como decía Laiseca, el arte sirve para que todo lo demás funcione. Así que muchas gracias, espero que todos vuelvan, si ya los han leído, a todas estas obras que mencioné, que se interesen los que deseen sobre historia argentina, mitología, simbología, esoterismo, La Vaca Atada, y nosotros nos encontraremos en otra ocasión para hablar de arte, historia y lo más trascendente que tiene el hombre, que es su espíritu, su alma, su tradición. Así que nos vemos, muchas gracias.